Queridas amigas, queridos amigos, autoridades de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, compañeros todos del mundo universitario y del mundo, sin más, porque todos somos compañeros en el mundo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana, de poder dirigirme al público y a los estudiantes hidrocálidos, a todos los que han tenido tanta gentileza y tan amable insistencia para que esté con ustedes y para que podamos encontrarnos y hablar. Mi tema fundamental ha sido siempre la educación, porque creo que la educación es el problema nuclear de nuestro tiempo. Educar no es simplemente formar laboralmente a la gente, naturalmente hallar destrezas laborales es importante, todos necesitamos colaborar en la fabricación, en la marcha del mundo, pero la educación va mucho más allá. La educación lo que trata es de transmitir una forma de vida, valores, unos principios, es decir, trata de perpetuar aquello que consideramos verdaderamente humano. La humanidad no es simplemente un dato genético, un dato evolutivo, sino que es una conquista cultural. Nos hacemos humanos unos a otros. Todos, de alguna forma, repartimos humanidad a nuestro alrededor y la recibimos de los demás. Educar es, por lo tanto, formar seres humanos completos, capaces de buscar la excelencia, de buscar la vida mejor, una vida mejor humana, es decir, una vida mejor que no sea vida buena a costa de otros, sino vida buena acompañados de otros y junto a otros. Y esos valores, esa transmisión de humanidad en nuestras democracias se centra en la transmisión de ciudadanía. Es importante saber que todos somos ciudadanos, que la ciudadanía la da no la tierra, no los árboles, no los elementos naturales, sino que la ciudadanía la transmite el Estado de Derecho, la Constitución democrática y las leyes del país. Eso es lo que nos hace ciudadanos. Y esa ciudadanía nos convierte a todos en políticos. Los políticos no son unos seres aparte, venidos a lo mejor de otro planeta para trastornar nuestras vidas, sino que los políticos son como nosotros, es decir, los que nosotros hemos elegido. Los que mandan son aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar, aunque a veces les olvide. Y la ciudadanía es lo que nos convierte en políticos a todos. Si los políticos que están en ejercicio lo hacen mal, cosa que de vez en cuando ocurre, nosotros tampoco lo habremos hecho bien apoyándoles, no lo haremos bien no sustituyéndoles por unos mejores o, en último término, ofreciéndonos nosotros mismos, si creemos que podemos hacerlo mejor, para sustituirles. Es decir, la democracia convierte en políticos a todos los ciudadanos. Y los ciudadanos son lo que cuenta verdaderamente en una sociedad democrática. Por eso hay que educar. Los griegos, que son los inventores, aunque fuera con un perfil diferente, naturalmente, al que hoy tienen las grandes democracias modernas, pero los griegos, que fueron los que inventaron la democracia, también inventaron la paideia, la educación. El vecino persa, que era siempre el término de relación para los griegos, los persas no necesitaban educar en el sentido griego o en el sentido nuestro a sus hijos, sino simplemente los adiestraban, los domesticaban, diríamos. El hijo del artesano tenía que ser artesano, el hijo del alfarero tenía que ser alfarero, el hijo del guerrero tenía que aprender a lanzar flechas y a montar a caballo. Cada uno de los gremios que había en Persia educaba a sus hijos
para continuar ese camino laboral, pero ninguno era educado para ser un ciudadano libre, porque allí solo mandaba el gran rey y no mandaban los ciudadanos. En cambio, en las democracias tenemos que educar como si cada una de las personas educadas fuera a ser gobernante, porque lo van a ser. La educación, no sabemos lo que van a ser las personas, no es obligatorio que el hijo del comerciante sea comerciante ni que el hijo del alfarero sea alfarero. La democracia es la posibilidad de, a partir de una ley común compartida, inventarse una vida nueva cada uno. Y por lo tanto, la educación es, en cierta medida, la antifatalidad. Lo que lucha contra esa fatalidad que hace que el pobre siempre tenga que tener hijos pobres y que el ignorante siempre tenga que tener hijos ignorantes. Y contra esa fatalidad es contra la que lucha la educación, para romper esa fatalidad y para convertir digamos, en seres libres y ciudadanos capaces de intervenir en la vida del país a los educados. O sea que, en cierta medida, toda educación en una democracia es una educación de príncipes, es una educación de quienes van a ser los poseedores y gestores del país. Claro, esto se olvida normalmente, por eso la educación es una preocupación pública de todos. No puede ser un asunto de papá, mamá, el nene y la nena. Es una preocupación de todos, porque todos vamos a tener que padecer los efectos de una mala educación, o todos vamos a beneficiarnos de una sociedad bien educada. Y no puede la educación estar restringida a solamente los grupos que pueden costeársela, que pueden pagársela, porque eso sería poner en peligro al resto de la sociedad. Quien tiene una familia pudiente, quien tiene una familia donde hay libros y donde hay música y donde hay conversación y donde hay cultura, ya tiene en parte, aunque necesita educarse también, pero tiene en parte el camino recorrido. Sin embargo, quien no cuenta con una familia estructurada ni con los beneficios de un cierto bienestar económico, solo cuenta con la sociedad para educarse. Y solo cuenta con la sociedad para apoyarse y para poder alcanzar su puesto, el puesto que merece, el puesto que le corresponde, ¿no?, en la sociedad. De modo que esa es la importancia de la educación, eso, y saltar esas fronteras que muchas veces nos dividen. Vivimos un poco ante el espejismo de que, puesto que naturalmente la humanidad, los seres humanos somos muy diferentes y muy distintos y tenemos aspectos físicos diferentes y hablamos lenguas distintas y comemos cosas diferentes y tenemos costumbres distintas, eso nos quita la realidad importante que es nuestra semejanza. Eso que les dirán a ustedes de que lo importante de los seres humanos es su diversidad, mentira. Lo importante de los seres humanos es nuestra semejanza. Que más allá de los folclores y más allá de las culturas y más allá de las identidades prefiguradas antropológicamente, los seres humanos tenemos la misma realidad, las mismas necesidades, compartimos el mismo destino mortal. Eso es lo que importa. Y por eso podemos entendernos unos a otros y por eso podemos comprender las desgracias que ocurren a cientos de miles de kilómetros de nuestra casa, porque los seres humanos estamos, digamos, en el mismo barco y no, aunque seamos diversos y aunque sea muy agradable nuestras diversidades en muchos aspectos, pero el fondo es lo que compartimos y lo que cuenta, lo que importa es la semejanza y las cosas que compartimos. Yo por eso me he alegrado mucho cuando también he sabido que en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes hay un proyecto, el proyecto ABESA, que es de acogida a estudiantes, a jóvenes sirios, para que estudien aquí al resguardo de los problemas bélicos y de los trastornos que hoy sufre su país, desgraciadamente. Eso yo creo que es importante porque rompe esas barreras, es decir, naturalmente tenemos los niños, los jóvenes que necesitan ayuda, que necesitan estudios, son nuestros en todas partes del mundo. No hay nadie, sobre todo los que ya tenemos edad para haber sido padres y para haber sido abuelos, todos los jóvenes, todos los niños son en cierta forma hijos nuestros y todos tenemos que preocuparnos de ellos y aquellos a los que podemos ayudar, como en este caso, en este proyecto que les digo que muy felizmente lleva a cabo esta universidad, pues debemos hacerlo.
Yo hablaba de la importancia de la literatura en la enseñanza, porque la literatura es aquello precisamente que parece un adorno nada más. La literatura no está vinculada directamente con el rendimiento económico, con el triunfo social, porque a veces pues es algo que más bien las personas que han leído mucho se encuentran un poco aisladas porque no saben con quién hablar de todo eso que conocen y que han leído. Y sin embargo la literatura es algo fundamental, va al núcleo de lo que la educación quiere transmitir. Todos tenemos una vida limitada y los años y las diversas opciones que tomamos pues van estrechando cada vez nuestra vida, ¿no? Si decidimos una cosa, pues ya dejamos de lado otras. Si optamos por una carrera, no seguimos otras. Y entonces eso todo va estrechando un poco nuestra vida y cada vez la va haciendo más encarrilada, digamos. La literatura sirve para multiplicar nuestra alma, para multiplicar las posibilidades de nuestra vida, para que optemos por vidas diferentes, para que el que ha nacido varón conozca la vida que lleva una mujer, o para el que ha nacido en un país sepa cómo se vive en otros, o para el que lleva una vida sedentaria conozca la vida de los aventureros, o al revés, el que ha tenido que vivir una vida agitada sepa los placeres de una existencia de estudio, etcétera. La literatura es el refugio del humor, el humor que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. La vida hay que tomársela con una dosis de humor, a pesar de que a veces sus tragedias nos hielen un poco la sonrisa en la boca, pero sin embargo es mejor tomarse las cosas a veces con humor. La literatura brinda todo eso. La literatura brinda una multiplicación de la vida, brinda diferentes perspectivas para enfocar las cosas. Unas nos gustarán, otras no, pero es importante conocerlas todas. Es importante tener un alma múltiple, un alma compleja, no ser un ser, digamos, que solo sabe lo que pasa alrededor de su casa, lo que pasa, esas obsesiones con la identidad, con ser todos iguales, con hacer lo que hay que hacer aquí, etcétera. No, o sea, lo importante es ser un poco exilado siempre en su propio país, ser diferente también a los suyos, comprender la vida que uno comparte con otros, pero también la vida que no comparte, la vida que otros viven. Y eso es para lo que sirve la literatura. Sirve para hacer la vida más compleja, más rica, más diversa y, por otra parte, más divertida. Porque la persona que sabe leer, la persona que se aficiona realmente a la alegría de la lectura, tiene unos goces extraordinarios y además a muy poco precio. El mundo está lleno de diversiones caras, cuanto más inculta es una persona, más dinero necesita para pasar los fines de semana, porque como no fabrica nada, como no produce nada por sí misma, todo lo tiene que adquirir de fuera, todo lo tiene que comprar. Mientras que una persona con un cierto nivel de cultura, con la conversación, con un libro, con una música, puede pasar el tiempo de una manera enriquecedora. La riqueza que nos dan los libros es una riqueza real, es una riqueza además más duradera y más limpia, diría yo, que las riquezas que se obtienen por otras vías. Por eso es por lo que dentro de este elogio que yo quería hacer ante ustedes, y que probablemente ustedes naturalmente ya saben perfectamente, dentro de este elogio de la educación que yo quería hacer ante ustedes, me gustaría subrayar el papel de la literatura como ejemplo de esos saberes humanistas, también la historia, también la filosofía, etcétera, que no tienen una rentabilidad inmediata, pero que nos hacen más personas, más libres y que nos enseñan a aprovechar nuestra vida mejor, a utilizar nuestra vida mejor, no ser siempre siervos, criados. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? No, hay cosas que no sirven, pero que somos. Aprender lo que somos es precisamente una forma de desprenderse de todas nuestras servidumbres y eso yo creo que se consigue por la literatura. De modo que este es el mensaje, no lo quería transmitir a ustedes, probablemente ustedes mismos ya lo sabían, pero ya saben que los filósofos, aunque sean los viejos profesores jubilados de filosofía, que es mi caso, tenemos la costumbre de repetir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono tremendo y truculento, como si acabáramos de descubrirlo. De modo que ese es el perdón en el tono, pero yo creo que es importante de vez en cuando
no siempre estar ocupados de la minucia cotidiana, sino trascender y buscar el para qué de nuestros esfuerzos. No solamente el qué, no solamente el cómo, sino el para qué de nuestros esfuerzos. Y ese para qué nos lo brinda la educación, y dentro de la educación yo creo que nos lo brinda muy bien también la literatura. Y nada más, muchas gracias por su atención y encantado de estar aquí en Aguascalientes con ustedes. Muchas gracias.